Paz a vos, hermanos, les damos la bienvenida a este culto, en nuestro primer culto del año 2021. Bendecimos a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y porque su misericordia nos ha traído hasta aquí. Quiero invitarles a que lean un texto bíblico conmigo, está en el Salmo 139, capítulo 7, y dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios misericordioso que ha bendecido nuestras vidas, y tenemos muchas cosas por las cuales agradecer y bendecir su nombre. Declarémosle pues que Él es el Dios grande al que alabamos. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú.
gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias porque hemos llegado al año 2021, Padre. Es un año secular que empieza y uno que ha terminado, Señor. Te bendecimos, Padre, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias que hemos vivido, de los duelos, Señor, de las enfermedades, de la angustia, de la preocupación, del hambre, Señor, y de las necesidades, tú siempre has visto de nosotros. Gracias, Padre, porque nos has guardado en el hueco de tu palmo. Y gracias, Señor, porque tú has escuchado nuestras súplicas y nuestras oraciones. Gracias, Señor, por ser un Dios pendiente, un Dios amoroso, un Dios bondadoso, Señor, que renueva sus misericordias todos los días. Gracias, Señor, por tu gracia. Estamos, Señor, reunidos este día, Padre, para adorar tu santo nombre y para darte gracias porque tú eres bueno. Señor, recibe nuestras alabanzas. Bendícenos a cada uno, Señor, de nosotros, que podamos bendecir tu nombre, Padre, y que nuestra alabanza llegue como aroma agradable delante de ti. Señor, no tenemos otra cosa que ofrecerte, sino solamente nuestro corazón. Permítenos, Señor, adorarte y alabarte en espíritu y en verdad, Padre, y que podamos, Señor, sentirnos bendecidos y conectados contigo. Te damos la bienvenida, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esto lo hacemos únicamente para agradar tu corazón. Te bendecimos, Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y hoy, Señor Jesús, como una muestra de un pacto que hacemos delante de ti, este canto siguiente dice que queremos hacer un compromiso total contigo. Hoy queremos decirte que tú gobiernas nuestro corazón, que hoy gobiernas nuestra mente, y hoy como un solo cuerpo, como una familia, como toda una iglesia que el Señor vino y formó, le vamos a decir al Señor que Él es el principio y Él es el final de nuestra vida. Y vamos a cantar estas palabras y decirle: tú eres, Señor, mi principio y mi fin. Tú eres a ti, tú eres el alfa y el omega. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso,
gracias a Dios por su amor, su misericordia, y sabemos que en esta mañana y en este año el Señor seguirá mostrando su fidelidad. Vamos a entonar esta alabanza. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Y en la Biblia, en el Salmo 24:1 dice: de Dios es la tierra y todos los habitantes, todos los que viven ahí son del Señor. El himno 95 nos habla acerca de la creación y que en esta mañana podemos exaltar a través de nuestros cantos, a través de nuestra familia, a través de todo nuestro entorno, y decirle cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi,
Haremos la primera escuela sabática de este año y vamos a disfrutar de la enseñanza que Dios ha preparado para nosotros. Dios nos ha enseñado a través de un año muy difícil. Hoy nos va a enseñar a través de este cuaderno muchas cosas que vamos a poner en práctica como la iglesia de Dios que somos, y en especial este distrito. Con gran alegría disfrutaremos cada día, cada sábado por la mañana, de estas enseñanzas. Pero vamos a llevar en oración a nuestro hermano Ángel Espinosa, quien será el director de esta escuela en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Bendecimos tu nombre, hermoso Dios, porque tú eres bueno con nosotros y tu misericordia es nueva cada mañana. Suplicamos, Padre hermoso, que derrames de tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que habremos de tomar esta escuela sabática, pero muy en especial, Padre eterno, sobre mi hermano Ángel. Que la meditación que él ha hecho a través de estos días y la dirección de tu Espíritu Santo nos lleve a todos a una enseñanza maravillosa que cambia, transforma, moldea nuestra vida. En tus manos lo encomendamos y todos con un corazón abierto decimos: háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Paz a todos ustedes, hermanas y hermanos del Distrito 8. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Ángel Espinosa Martínez y me congrego con nuestros hermanos de seguidores de Cristo. Agradezco a Dios nuestro Señor porque me permite compartirles su palabra. Espero que la lección de la escuela sabática que estudiaremos el día de hoy sea de edificación para nuestras vidas y la vida de las personas que nos rodean. Les voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con la lección del día de hoy. El día de hoy iniciamos un nuevo trimestre en el que estudiaremos uno de los desafíos que tenemos como miembros de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Como todos sabemos, el año pasado, 2020, celebramos 100 años de la Iglesia de Dios en México. En este nuevo año 2021, por la gracia de nuestro Dios, estamos iniciando el segundo siglo de la Iglesia de Dios del Séptimo Día en México. A lo largo de su historia, la Iglesia ha tenido muchos desafíos. El desafío que estudiaremos en este trimestre es el pluralismo religioso. Antes de pasar a la siguiente hoja, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es el pluralismo religioso? Reflexionen un poco sobre estas palabras para que podamos empezar a involucrarnos en la lección del día de hoy. Y la pregunta que les tengo es, ¿qué es para ustedes el pluralismo religioso? Bueno, el pluralismo religioso viene del latín pluralis, que significa múltiple, y de ismus, que significa doctrina. Entonces podemos decir que el pluralismo significa múltiples doctrinas. En este primer trimestre, lo que vamos a estudiar es el desafío ante las múltiples doctrinas religiosas. Y antes de continuar, tengo para ustedes dos preguntas. La primera es, ¿cuántas religiones hay en el mundo? También hagan un poco de memoria, reflexionen sobre lo que han leído y me gustaría que comentaran con sus familiares ahí en sus casas acerca de la respuesta de esta pregunta. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas religiones conoce usted? Ok. En el mundo tenemos 4.200 religiones
Y estas religiones, les voy a mencionar las 5 principales regiones que hay en el mundo, de acuerdo al número de creyentes que tienen cada una de estas religiones. En primer lugar está el cristianismo, con 2.100 millones de creyentes. En segundo lugar está el islamismo, con 1.500 millones de creyentes. En tercer lugar está el hinduismo, con 900 millones. Y en cuarto lugar está el budismo, con 376 millones de creyentes. Y en quinto lugar está el judaísmo, que solo tiene 14 millones de creyentes. Esta religión, aunque no es muy grande en el número de creyentes, es considerada en el mundo como una de las religiones principales, por toda la historia que ha traído y todo lo que le ha compartido al mundo, especialmente al cristianismo. Después de haberles presentado el contexto multidoctrinal en el que estamos inmersos, vamos a iniciar con la lección de hoy. La lección de hoy es la número 1 del primer trimestre. El día de hoy es sábado 2 de enero del 2021 y el título de la lección es Religiones semitas, el judaísmo. La base bíblica la encontramos en el pasaje de la Biblia que está en Lamentaciones capítulo 1, del versículo 1 al 7. No lo vamos a leer en este momento, ténganlo preparado porque lo vamos a leer más adelante. Y el texto para memorizar es que se encuentra en Lamentaciones 3:22 y dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el objetivo de esta lección es repasar la historia de la fe judía como la base histórica para la fe cristiana y ver la trascendencia que el cristianismo logra sobre el judaísmo en la persona de Jesús. Lo voy a leer una vez más. El objetivo del día de hoy es que repasemos la historia de la fe judía como la base histórica para la fe cristiana y ver la trascendencia que el cristianismo logra sobre el judaísmo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis, como lo acabamos de mencionar en el objetivo, el énfasis será hacer una reflexión sobre la historia judía. Vamos a pasar a la introducción de la lección del día de hoy. Y lo que tenemos es, en este trimestre se van a estudiar 2 religiones, el judaísmo, que es la lección 1, y el cristianismo, que es la lección 2, el próximo sábado. Vamos a iniciar con el estudio de la escuela sabática acerca de la religión del judaísmo. Esta religión inicia alrededor del año 2000 antes de Cristo, con el llamado que Dios, nuestro Señor, hace a Abraham, con quien establece un pacto sellado por la circuncisión. Y vamos a tener 2 lecturas de la Biblia. La primera está en Génesis 17, del 1 al 2. Los invito, hermanos, que busquen en sus Biblias este pasaje, que es Génesis 17, del 1 al 2. Y también vamos a leer ahí mismo Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis 17 del 1 al 2 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Este es el pacto que hizo nuestro Dios con Abraham. Y el segundo pasaje está en Génesis 17:10 que dice: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Como les mencionaba, esto sucedió aproximadamente en el año 2000 antes de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, en el año 1700 antes de Cristo, el pueblo de Israel
se tuvo que mover por el hambre que había en esa región hacia Egipto y fueron esclavizados 430 años. Esto lo vamos a leer en Éxodo 12, versículo 40. Éxodo 12, versículo 40 dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Posteriormente, en el año 1270 antes de Cristo, recordamos el llamado que le hizo Dios a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud que había en Egipto. Y sucedieron dos eventos muy importantes. El primero fue el establecimiento de la Pascua, cuando todavía eran esclavos en Egipto. Y el segundo, cuando ya estaban en el desierto, Dios le da a Moisés las tablas de la ley y en general todos los mandamientos por los que se regía el pueblo de Israel en aquella época. Esto lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, versículo 4 al 9 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En hebreo, a este pasaje de la Biblia se le conoce como el Shema Israel, que traducido al español significa Oye Israel. Fue dicho por primera vez en el monte Sinaí por el pueblo judío al recibir la Torá, y es la principal plegaria del judaísmo. Hoy día, en las sinagogas y casas judías de todo el mundo, continúa repitiéndose al levantarse en la mañana, en la tarde y al acostarse en la noche, además de algunas otras ocasiones especiales. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, caminaron hacia la tierra de Canaán, lo cual sabemos que les llevó 40 años en llegar allá, más el tiempo que duraron para la conquista de aquellos pueblos que habitaban esa región. Lo que dice nuestra lección del día de hoy en la introducción es que Dios es para Israel el Dios de la historia, quien camina junto con ellos en oposición a los dioses paganos, distantes e impersonales. La base de la religión judía, como todos sabemos, es el monoteísmo, que creen en un solo Dios, y sobre esta creencia descansan los demás dogmas de la fe. La conquista de Canaán sucedió alrededor del año 1200 a.C. En el año 1000, 200 años después, inició la monarquía davínica con el rey David, que estaba formada por las 12 tribus de Israel y al mismo tiempo se formaba por la pluralidad de las tradiciones de cada tribu, y las distintas historias de su caminar con Dios se vinculan en un pasado común que compartirán, construyendo así la identidad de la nueva nación. A la muerte posteriormente, el rey Salomón fue el rey de Israel, pero a su muerte, por las divisiones que había en las 12 tribus, se fraccionaron en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Alrededor del año 722 a.C., el reino del norte fue invadido por los asirios, que estaban en un proceso de expansión y de conquista de esa región, y deportaron a los varones más fuertes a Nínive, en donde al paso de los años desaparecieron las tribus del norte, las tribus de Israel. Más adelante, en el año 586 a.C., el reino del sur, que es Judá, con sus constantes infidelidades o su idolatría,
Finalmente es atacado por los babilonios y es deportado, quedando destruida Jerusalén y el templo. Durante este periodo de aproximadamente 1600 años, que sucedieron desde el año 2000 a.C. al año 586 a.C., hemos revisado algunos de los sucesos más relevantes respecto al judaísmo: el llamamiento de Abraham, la esclavitud en Egipto, el establecimiento de la Pascua, los 10 mandamientos, la conquista de Canaán, el reinado de David y finalmente, después de la muerte de Salomón, la separación del reinado israelita en 2 reinos, norte y sur, que fueron destruidos, aunque no en su totalidad, como veremos a continuación. Vamos a pasar al análisis. En la primera parte del análisis hay una reflexión de la fe desde el exilio. Ya vimos todos los sucesos que ocurrieron con el pueblo de Israel y todos los castigos que Dios les puso a causa de sus rebeliones, a causa del pecado que había en el pueblo y que no querían convertirse de ese pecado. Entonces, a causa de esos pecados, Dios castiga a Israel y vamos a leer lo que dice el libro de Lamentaciones en el capítulo 1, del versículo 1 al 7. Lamentaciones 1, del 1 al 7 dice así: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y en sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Después de la conquista del reino de Judá o del reino del sur, se escribió este poema narrando la tristeza que ocasionaba el haber estado cerca de Dios, pero a causa de su desobediencia, que hayan sido castigados. ¿Qué es lo que sucedió en este castigo? Cuando fue la invasión de Babilonia, el número 1 son las pérdidas más significativas para Israel fueron el templo, que fue destruido, la ciudad de Jerusalén, el muro perimetral, pero sobre todo se interrumpió el culto y el sacerdocio. Como punto número 2 tenemos, algunos creían que el castigo sería pasajero y pronto retornarían a su tierra y buscarían alianzas con otros pueblos para lograrlo. Cuando el pueblo comprende que no habrá regreso pronto, surge la pregunta y las promesas de Dios, porque recordemos que recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham acerca de que su descendencia iba a ser de una multitud de gente y iba a durar a lo largo de los años. El punto número 4, durante el exilio, inicia un movimiento de retorno a la fidelidad de Dios por medio de la Torá, ley de Moisés,
dirigido por el rabinismo por medio de las sinagogas judías. El punto número 2 del análisis es el profetismo desde el exilio, que está, vamos a leer una parte de la Biblia que está en Isaías, capítulo 42, del versículo 1 al 4. Si ya tienen este pasaje, hermanos, vamos a leerlo, que dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni las hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. El punto número 1 del análisis dice: el antiguo profetismo vuelve a aparecer en Babilonia, anunciando un nuevo éxodo hacia Jerusalén a manos de Ciro, rey de Persia, quien derrota a los babilonios. ¿Qué opinión le merece que Dios utilice a los infieles para sus planes? Este punto es muy importante porque sabemos que de Dios son todas las cosas y Él nos usa conforme a sus propósitos. Y en este caso, lo que hizo nuestro Dios, usar a Ciro, que no era judío, para que pudiera derrotar al rey de Persia y que además pudieran liberar al pueblo de Israel. Lo que escribieron los profetas como Ezequiel, Jeremías e Isaías fue valorado como revelación al mismo nivel de la Torá. La revelación de Dios no se reduce a sentencias, estatutos o mandamientos. La fe israelita incluye la gran versatilidad de Dios, quien construye su revelación a partir de la pluralidad que da la historia. Y el punto número 4, el profetismo del exilio. Recordó al pueblo que el punto medular de la alianza no es el sometimiento basado en sus leyes, sino el actuar con justicia y misericordia como Dios lo haría. Vamos a pasar al punto número 3, fundamento religioso de la ética judía. La santidad de Dios a la que invita Levítico 19, que no lo vamos a leer, pero lo pueden leer con calma en sus casas posteriormente. Levítico 19 involucra aspectos sociales, la relación con los pobres, con el prójimo, con la familia y las situaciones de vida. Número 1, una iglesia donde abundan los símbolos cristianos, pero la justicia está ausente, no ha comprendido el papel de ser bendición para las naciones. Número 2, la voluntad del Señor, contenida en los mandamientos, no es arbitraria, ni su cumplimiento debe ser utilizado para posicionarnos como superiores a los demás hermanos. El fin de sus mandamientos es estar a la altura de su justicia y misericordia. Y punto número 3, la invitación es a que seamos santos. Dice la palabra de Dios: sed santos como yo soy santo. No es una invitación a una vida sombría y alejada del mundo, sino a ser ejemplo de bondad en un mundo en donde reina la maldad. La aplicación de la lección del día de hoy, hermanos, es la primera parte. El conocimiento de Dios no tiene como fin informarnos sobre quién es Él. Más bien es un imperativo que hace dar respuesta a ese conocimiento de un Dios bueno como iglesia. Hagamos el compromiso de reflejar de manera evidente a qué clase de Dios servimos, lo cual significa que nuestros actos de amor al prójimo prediquen por nosotros. El punto número 2, que está en medio de la hoja que estamos viendo, se refiere a el judaísmo, es la religión de tradición abrámica, con el menor número de fieles de las dos religiones que estudiaremos en este trimestre. Como recordarán al inicio, en el contexto, vimos que hay 2.100 millones de cristianos en el mundo y solo 14 millones de judíos. Y la pregunta que tenemos aquí es:
¿cree que incida el tener una fe particularista, no misionera, y el olvido de ser luz de las naciones? Reflexionen un poco, hermanos, en esta pregunta. La pregunta dice, ¿cree que incida el tener una fe particularista, no misionera, y el olvido de ser luz de las naciones? Lo que sucede aquí, o a la reflexión que nos invita la lección del día de hoy, es que si no tenemos una iglesia misionera y si no compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia no crece. La iglesia se queda en un número pequeño, en un número reducido. Entonces la invitación aquí es a que salgamos, a que dejemos esa área de confort que hemos tenido durante muchos años y que podamos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la misión que Él nos dio, y para que haya un mayor número de personas que escuchen el Evangelio, pero además que puedan ser salvas a través de guardar los mandamientos de Dios nuestro Señor. La parte número 3 de la aplicación dice, tome la tarea de investigar sobre lo que distingue al cristianismo del judaísmo y sostenga su fe solo en Cristo, base de la religión cristiana a la que pertenecemos. Para concluir con la lección del día de hoy, hermanos, vamos a hacer un contraste entre el judaísmo y el cristianismo, y los invito a que todos juntos podamos leer esta conclusión, y dice así: judaísmo y cristianismo tienen el mismo origen, que es la fe de Abraham, como ya vimos al inicio de la lección. Sin embargo, el radicalismo, la claridad del mensaje y la práctica de amor y justicia al extremo por parte de Jesús, quien da la vida misma por el mundo al que predica, hace al cristianismo más trascendente que la religión judía. Y en esto radica la principal diferencia entre ambas religiones. Con esto vamos a dar concluida la lección de la escuela sabática del día de hoy, hermanos. Agradezco a Dios porque me permite compartir su palabra, y le pido a nuestro Dios que podamos escuchar su voz para que aprendamos a hacer su voluntad. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a todos ustedes. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda. Esta escuela sabática ha llegado a su término y la bondad de Dios es maravillosa. Nos ha permitido disfrutar de su presencia, nos ha llevado sobre el camino y nos ha enseñado que tiene una bondad maravillosa para con nosotros. Vamos a entonar esta alabanza, hermanos.
presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
y hoy es un momento especial en el cual vamos a reconocer todas las bendiciones, todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios poderoso. Y a pesar de estos momentos que vivimos en la actualidad en todo el mundo, nosotros como familia de Dios podemos decir que el Señor ha derramado su gracia y su misericordia en nuestra vida y en su familia y en la familia de nosotros. Así que este momento especial yo le invito a que en su hogar donde usted está pueda usted disponer de aquello que ya Dios le dio y le bendijo en su hogar, y pueda usted depositar su ofrenda y pueda darle también su diezmo de todo aquello que Dios ya le dio. Dice su palabra que Él es el que nos da, el que nos sobreabunda, y dice que Él abrirá la ventana de los cielos para que todos nosotros podamos ver su bendición. Vamos a orar en este momento y los invito a que inclinen su rostro en el lugar donde usted está. Padre bendito, hoy delante de ti agradecemos, Señor, lo recibido de tu mano. Sabemos, Padre bendito, que no hay a quien más darle gracias que a ti, Dios proveedor, y a tu Hijo Jesucristo que está a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu misericordia se renueva cada mañana. Y eso, Señor, incluye nuestra vida, incluye nuestra salud, incluye todo lo que tú das en abundancia y que llega a nuestra mesa. Gracias, bendito Señor, porque nunca ha sido insuficiente esta bendición en nuestros hogares. Por eso hoy, Señor, en nuestra mano está delante de ti aquello que ofrendamos, aquello que diezmamos y que sabemos, Padre, que será de bendición para muchas cosas que en la iglesia se llevan a cabo, como es el esparcir tu evangelio, como es el apoyar a nuestros hermanos pastores y ministros, que son, Señor, una parte fundamental en tu iglesia, en tu pueblo. Gracias, Señor, porque hoy nos permites hacerlo y lo hacemos, Señor, con gozo, como aquella mujer que alguna vez depositó delante de ti lo único que tenía, Señor. Y tu palabra dice que tú te agradaste, Señor, en sobremanera por la intención de ese corazón. Y hoy, Señor, queremos decirte que deseamos que tú encuentres ese corazón en nosotros para que esta ofrenda y este diezmo, Señor, también sean de tu agrado. Gracias, bendito Señor, en el nombre de aquel que está a tu diestra, que es nuestro Rey coronado con poder y con gloria, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por el estudio de esta mañana, damos gracias a Dios por la bendición y loamos su nombre porque nos permite iniciar un nuevo año secular, pero este año lo vamos a iniciar con la bendición de Dios. Este año lo vamos a iniciar sabiendo que somos su pueblo, somos sus hijos, le adoramos, le exaltamos, que la gloria y la honra sea nuestro Dios y al que está a su diestra, nuestro suficiente Salvador Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Las peticiones que están subiendo en su corazón, demándelas a Dios, déselas a Dios, que Él escuchará en este momento, y que Dios bendiga a nuestros hermanos en enfermedad, en dificultad, que Dios les sane. Y hermanos, vamos a iniciar un año con la bendición de Dios. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, porque tu misericordia se ha renovado cada mañana. Y a pesar de la adversidad, tú has estado con nosotros en todo momento, en todo lugar, y aún y a pesar de las dificultades y aún de las pérdidas, loamos tu nombre, porque sabemos que tu voluntad se hace en los cielos y también en la tierra. Y decimos, Señor, que a ti sea la gloria, que a ti sea la honra y al que está a tu diestra. Las peticiones de mis hermanos que hoy en su corazón las ponen delante de ti, tómalas en cuenta, Señor, y da una respuesta que pueda, Señor, hacerles sentir la plenitud, la gracia, la misericordia, la bondad de tu amor. Hermoso Padre, gracias te damos por este estudio de la escuela sabática, honramos tu nombre, gracias en el nombre de Jesús. Ahora, queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el grande amor de Dios y su Espíritu Santo impulse a cada uno de nosotros. Amén y amén. Paz a vosotros, queridos hermanos.